Fueran el tractor empujando parte de unas capas que forman pliegues en algunos casos o fracturas, que justamente es el efecto de esos esfuerzos compresivos o tensionales, dependiendo del tipo de falla que tengamos. Entonces, ¿cuál es lo importante, muchachos? Cuando ustedes van al campo, tienen que observar cuál es la condición en este caso del afloramiento rocoso. Pueden tener, como ustedes observan aquí, bueno, de acá ya un grupo hecho, ha venido para acá. No, por allá nomás. ¿Nadie quiso venir y observó por acá? Sí, sí vinimos. Señorita, ¿usted vino? Sí, sí vinimos. Ya, ¿y qué identificaron acá? Identificarnos a ver. Vinieron a tomar fotos. Areniscas. A Coco y a Cotrina. Muchachos, cuando vienen tienen que ser ambiciosos ahí. Esto, muchachos, es similar a lo que hemos visto arriba. Son areniscas cuarcíticas, con algunos niveles finos de limolitas. A ver, el grupo que ha venido acá, ¿vio las limolitas, por si acaso? Las cuarcitas creo que sí, porque la mayoría es cuarcita. Por el color, ajá. O mejor dicho, arenisca cuarcítica. ¿Las limolitas lo vieron? No. ¿No vieron? ¿Cuál es la orientación de la capa acá? No, la orientación. Hacia arriba. Perdón, el cruzamiento, ¿no? Para hablar más claro. Pendiente positiva, pero ¿cuál es? 80. ¿Es esta? ¿Es esta de acá? ¿O es esta? ¿Cuál es? ¿O está movido? ¿Cómo es? Aparece así. Ya, esos detalles, estudiantes, justo lo que en geología estructural les ayuda es a determinar esas orientaciones. A veces, cuando tienes una sobrepresión, ¿se acuerdan del metamorfismo de contacto? El metamorfismo regional y dinámico. En ese aspecto, estudiantes, a veces el dinámico genera una zona bastante foliada en metamorfismo. Y a veces las estructuras no se ven. Y se presenta algo similar. Bueno, acá sí se determina porque se observa la capa, el top y la base. Ahorita lo vamos a ver. Pero a veces no tienes una orientación definida. Lo único que tomas son datos de la foliación. Y en ese caso, las estructuras sedimentarias nos ayudan a nosotros porque esas permanecen dentro de las capas. Por ejemplo, unos lentes o unos nódulos, o tal vez algún fósil por ahí que podamos observar, ¿no? O unos clastos tal vez. Porque a veces dentro de las rocas aparecen ciertos clastos, porfidoblastos se le llaman, y eso nos permite ver más o menos la orientación de la capa. Pero cuando no hay, simplemente se busca una zona referencial y a veces es complicado determinarlo. Sin embargo, estudiantes, a partir de las estructuras sedimentarias podemos ver la orientación. ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es la capa verdadera? En este caso no es complicado porque es un metamorfismo de bajo grado y es una cuarcita además. Acá no hay mucho inconveniente porque permanecen las estructuras. Por ejemplo, esto de acá, estudiantes, viene a ser lo que nosotros conocemos. Bueno, acá están las limolitas para los que de repente han venido. Acá hay una secuencia entre la arenisca, entre capas. Acá hay una secuencia fina, que son limolíticas. Estas son las limolitas. ¿De acuerdo? Ya a otro momento vienen, le toman fotos para que se informen. ¿Ya? Estas son las capas. Si es que yo no conociera estos detalles, por ejemplo, de las secuencias, cuando tengo alternancia entre areniscas, limolitas o tal vez lutitas, que son rocas clásticas, nosotros, si no tendríamos esa idea, podríamos tomar como referencia de repente esto de aquí. O tal vez otro tomaría esto de acá, porque también puede ser. Sin embargo, esa alternancia de limolitas, areniscas, lutitas, esas diferencias litológicas me permiten determinar el top y la base de una estructura, en este caso de las capas que estoy observando. Y por eso es que se determina que esa es la orientación de la capa. Además, es similar a la orientación de la capa de los puntos anteriores. ¿Recuerdan los datos que teníamos ahí? Esos datos no deben variar mucho. Si cambia, son dos cosas: o hay una falla cerca, o es lógico porque tenemos un intrusivo también. Y el intrusivo lo que hace es mueve las estructuras y genera un movimiento más amplio, a diferencia de las zonas más estables. ¿De acuerdo, estudiante? Entonces, eso hay que considerarlo acá. Ahora,
mismo movimiento, estudiantes, se genera porque hay esfuerzos. ¿Recuerdan los tres tipos de límites que teníamos? En este caso, nosotros podemos tener límite transformante por compresión, por distensión o por cizallamiento, que es transversal. Y estudiantes, eso nos permite a nosotros determinar, por ejemplo, cuándo una falla es normal o es inversa. Si yo tengo esfuerzo compresivo, ¿alguien tiene una hojita? O un cuaderno, porque esto acá no. O alguien tiene un cuaderno a la mano ahí. Acá anillado. Panchito. Delegado. Ya no importa esto, pero lo que pasa es que se flexiona mucho. Ya, vean esto de acá, estudiantes. Este es su capa. Imagínense que acá hay una secuencia de capas. Cuando esta capa, estudiantes, es sometida a esfuerzos, va a generar un movimiento. Si es compresivo el esfuerzo, ¿qué va a pasar con esta capa? Se va a formar una estructura. En este caso sería un pliegue. Si es que la roca, estudiantes, y eso viene en el tema justamente que estamos mencionando, que en la siguiente clase lo vamos a ver con detalle, hay dos tipos de rocas, las que son dúctiles y las que son frágiles. Las rocas dúctiles, estudiantes, generalmente no se fracturan y se pliegan rápidamente, pero las que son frágiles tienden a generar este movimiento, pero se fracturan, ¿no? El término frágil, estudiantes, no significa que sean malas, simplemente me indica que la roca se fractura porque tiene una alta resistencia. Entre una roca dúctil y una frágil, para las construcciones o una efectividad de canteras, estudiantes, las rocas frágiles son mejores porque son más resistentes. ¿De acuerdo, estudiantes? Ahora, cuando se genera esa estructura, si yo veo un anticlinal o un sinclinal, entonces estoy ante una zona que está siendo o ha sido expuesta a un esfuerzo compresivo. Cuando esto sigue comprimiéndose de esta manera, va a llegar un momento en que esto se va a romper. Y cuando se rompe, se genera ¿qué cosa? Un desplazamiento. Y a veces tú tienes un pliegue de esta manera y se genera una falla. ¿Y qué tipo de falla se forma? Una falla inversa. ¿De acuerdo? Eso es lo que se genera cuando tienes esfuerzo compresivo. Cuando tienes un estado tensional de las rocas o distensivo, generalmente se produce cuando hay una tensión sobre una capa. En este caso, generalmente, estudiantes, se asocia a zonas que están, como por ejemplo el Cerro de la Uni, tienes una pendiente elevada y hay un esfuerzo que está siendo ejecutado en la parte superior. Por eso es que las rocas van a caer. Generalmente cuando tienes eso, en este sector hay un esfuerzo. Y a veces los movimientos sísmicos, la tectónica misma, genera que esos movimientos se desplacen de esta manera. Entonces cuando se produce eso, acá hay una tensión en esta misma roca. Y esa tensión, cuando se produce el fracturamiento, se produce el desplazamiento, se produce ¿qué cosa? La falla normal. Entonces ahí tenemos un esfuerzo distensivo. Y ahí hablamos, y eso revisen en la presentación, de los signos. Hay tres tipos de esfuerzos, o mejor dicho, tres esfuerzos en los planos X y Z. En el plano X, obviamente transversal, y el otro perpendicular al otro. Y hay uno que viene arriba, que es en el plano Z, que es la gravedad o tectónica gravitacional, muchachos. Eso permite que se formen fallas de tipo normal, generalmente. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, y el otro es de rumbo. El otro generalmente se produce cuando las placas se están moviendo de manera lateral. A veces hay una rotación y eso sí va a generar ¿qué cosa? Cizallamiento. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Esto se va a romper. Y cuando se rompe se generan las fracturas y se produce el desplazamiento. Entonces ahí estamos hablando de una falla de tipo cizallamiento o de rumbo. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, esos están condicionados a los tipos de esfuerzos. ¿De acuerdo? Los esfuerzos transversales que generan ese tipo de falla van a generar la rotura primero y luego el desplazamiento. Entonces, cuando ustedes ven afloramientos que están fracturados, eso es lógico y es normal. En todo afloramiento debe haber eso. El punto es identificar qué tipo de esfuerzo tiene, compresivo o distensivo, o de repente transcurrente. Entonces, de eso va a depender lo que ustedes observen en el campo. Entonces, acá, por ejemplo, hay una falla, hay
dos creo que están juntas. ¿Alguien observa algo diferente? Porque aparte de los planos que ya hemos visto. ¿Dónde, señorita? A ver. ¿Esto? ¿Esto? Más adentro, más adentro. Esto. Muy bien, señorita. Esta es parte de la falla. Acá también hay una parte. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, ven esto de acá. Esto termina acá, pero no continúa. Esto se ha desplazado por acá. Entonces, cuando se producen las fallas normales de estudiantes, a veces hay un desplazamiento también transversal. O sea, ahí hablamos de fallas, por ejemplo, eso es lo que íbamos a ver en el morro, que tiene que ver con una falla normal de tipo, nombre, se me fue el nombre. De tipo antihorario y horario, cuando las fallas se mueven de manera rotacional. O sea, hay un desplazamiento vertical y al mismo tiempo lateral. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de fallas siniestrales y diastrales. ¿Ya? Sinestral cuando es contraria a las manijas del reloj, para que tengan una idea. Y diastral en el sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces, este movimiento, generalmente, si ustedes se dan cuenta, este bloque de aquí ha deslizado hacia abajo. Entonces, aparentemente acá hay una falla normal. ¿De qué tipo? Está así. Sentido horario sería una falla de tipo dextral, normal dextral. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esos detalles son los que le van a permitir a ustedes identificar el tipo de falla. Además de eso, no hay pliegues aquí. Si bien es cierto, esto es parte de tal vez un antiquinal, o de repente ha sido parte de un antiquinal fallado, no lo sabemos. Hay que hacer un estudio sobre eso, porque además, si ustedes ven el mapa geológico, van a darse cuenta que hay una falla inferida para allá, más o menos que está a la altura de la pista. Es una falla inferida. Entonces, probablemente, podría ser, no sabemos. Pero lo que tenemos aquí es básicamente lo que hemos dicho en este momento. Fuera de eso no vemos otros pliegues, que son las únicas estructuras. Además, ven ese relleno que ustedes pueden observar en color diferente. Eso es típico de las zonas de falla, cuando hay un relleno y hay un desplazamiento. Cuando hay un desplazamiento vertical y lateral, generalmente pasa eso. Cuando ustedes tienen la oportunidad de ir al morro solar, y eso es algo que ustedes gustan, lo pueden hacer. En el restaurante Salto del Fraile hay una falla de tipo normal dextral o sinestral, creo que es. Entonces, y está relleno y tiene más o menos 1 metro. Generalmente ese movimiento ha sido de este tipo. Entonces, generalmente la tectónica está asociada a ese tipo de fallas. Recuerdo, estudiantes, son fallas normales. En el morro solar también hay fallas normales. Si hay fallas inversas, son pocas, pero están asociadas a otro tipo de fuerza. Generalmente en la zona de costa, estudiantes, de aquí hasta Talara, Piura, generalmente hay fallas normales. Pero cuando ustedes se van, por ejemplo, a Ceja de Selva, si alguien tiene la oportunidad de viajar o ha ido por allá, ahí sí van a encontrar ¿qué cosa? Zonas de plegamiento. Y esos plegamientos formados porque hay un esfuerzo compresivo. Ahí tiene que ver la historia geológica. Mientras que en este sector de la costa se generaban las aperturas tectónicas, en este caso, las capas que estaban ahí empezaban a ceder y se producían las fallas normales. Mientras en el otro lado de los Andes, en este caso la zona amazónica, se aperturaba lo que nosotros conocemos como el rift, información sobre los rifts. Se produce la apertura y luego viene el cierre, y ese cierre genera ¿qué cosa? Plegamiento. Es por eso que en ese sector se le conoce como zona de faja, plegada y corrida. Son zonas estructurales que forman antiquinales y sepinales. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, cada zona tiene su propio contexto. En la zona de la costa generalmente predominan las fallas normales. ¿De acuerdo, estudiantes? Hasta ahí tienen alguna consulta, por favor. Sí, eso es todo lo que tiene, porque ya se entiende de que lo primero que tienen que hacer es, ya eso es por defecto, ya lo deben, ni siquiera le debo decir eso lo tienen que hacer, ya viene, evalúa, toma datos y ya lo registra.
Claro, eso ya lo tienen porque ya hemos pasado eso. Ahora solamente es enfocarse en la parte de reconocer tipo de fallas, si son normales, si son inversas, las fracturas, y ahora vamos a entrar en el tema de las fracturas. Todas las zonas de falla gigantes y todas las rocas en general, afloramientos, tienen fracturas. Una de esas fracturas son las que se mueven y se producen la falla. Para que sea falla tiene que haber desplazamiento. Si no hay desplazamiento, es una fractura nada más. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de fractura, estudiantes, y vamos a entrar ya un poquito más en los detalles de lo que queremos hacer ahora, es que para que nosotros utilicemos o apliquemos un análisis estructural, necesitamos conocer cuántas familias de fracturas hay. En este caso, sistemas de fracturas, que es el equivalente a familias. Por ejemplo, cuando yo observo este afloramiento, yo sé que hay fracturas. Es obvio. La pregunta es, ¿cuántos sistemas tengo? Para eso, lo mínimo que nosotros necesitamos para llamar sistema o familia son 2 fracturas. Si hay una fractura, no se considera familia. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entiende la idea? Tiene que estar asociado. Y generalmente hay más de 2. Siempre. Es bien raro encontrar una, nada más. En un afloramiento, siempre va a haber más de 1. Acá vamos a contar justamente. Entonces, definitivamente acá hay familia. Ahora, cuando hablamos de familia, estudiantes, tenemos que considerar que las fracturas tienen que ser similares. Es como su ADN de la fractura. Es como ustedes pertenecen a una familia, ¿no? Ustedes tienen el ADN de su familia y algo que los identifica. Cada sistema está orientado en una misma o similar orientación. Por ejemplo, y eso lo van a hacer ustedes ya en la semana. ¿Ven estas fracturas? Bien. Estas fracturas tienen casi la misma orientación. Si ustedes toman el dato aquí y acá, quizás le va a salir con diferencias en grados. 2, 3 grados tal vez. A lo mucho 5 tal vez. Pero esto pertenece ¿en qué cosa? A un sistema de fracturas. O familia de fracturas. ¿Qué otro sistema puedo ver acá? Ese de ahí. El de ahí. Ese de ahí. De allá Este arriba. acá, claro, correcto. Acá hay otro, miren. ¿Dónde me doy cuenta? Ojo que hay que tener cuidado también, estudiantes, porque a veces, si hay una carretera, tengo que pensar que acá, por lo menos, hay que utilizar explosivos, allá también. ¿Por qué? Porque esta roca es dura. O sea, el tractor no pasa así nomás. Entonces, a veces utilizan eso y tienen una fractura adicional. ¿De acuerdo? No se considera como... Claro, esas no, pero estas se nota que son parte del afloramiento. Porque estas se van a ver por sector. Generalmente, estudiantes, cuando ustedes van a una zona, los sistemas predominan. ¿Por qué? Porque están asociados a esfuerzos tectónicos regionales. Entonces, si yo tengo estas fracturas, tal vez en el otro afloramiento debo tener también algo similar, no digo que sea igual. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando tengo diferentes porque el esfuerzo aquí es lo mismo que Llevo 2 o minutos. una pizarra. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. Ya, esa es la idea. Entonces, acá tenemos otro sistema. ¿Y cuántos tenemos hasta ahí? 2. ¿Hay otro? Abajo. ¿Dónde podría haber otro? Abajo, por abajo. ¿Por abajo? A ver, señalen. ¿Cuál? ¿Esta? Debajo de las... Debajo de la... Esta podría ser. Ujú. Aunque esta parece que es la misma. Ah, sí, parece bonito. ¿Sabes cómo se va a ayudar cuando ustedes lo midan? la- Con el grupo. Por ejemplo, acá se nota claramente que todo ese sistema tiene la misma orientación. Acá también la otra. Ahora, esta de acá, que es la orientación de la capa. Este viene a ser la capa. Pero también se puede considerar como un sistema más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto esta capa no es una fractura, sin embargo, si hubiera un movimiento tectónico, esta capa que está entre una limolita y una arenisca va a sufrir un movimiento y puede generar un desplazamiento. ¿No? Es como si ustedes, por ejemplo, ¿qué pasaría si esto estuviera en este sentido? O mejor dicho, si este fuera la capa. Esto de aquí, estudiantes, que ustedes ven acá, si imaginamos que esto es la capa, esto en un momento sísmico tal vez ceda, caiga.
La carretera ha sido construida justamente en este sector con las capas que estamos usando en Puerto. Entonces, esto es favorable para una construcción de carretera. Esta orientación no. Ya ahí se hace otro tipo de análisis, no vamos a meternos mucho ahí, pero esto sí se puede considerar como un sistema. Pero en sus notas usted tiene que colocar ahí capa, sistema 3, en observaciones, secuencia de capas o estratos. Sí, podría ser, porque influye. Hay una influencia. Entonces, si hay influencia, sí lo tengo que considerar. Cosa que no pasa con las rocas inclusivas. Porque las inclusivas no tienen orientación de capas. ¿Qué espacio? Pero sí tienen Qué grave. fracturas. Entonces ahí sí no hay problema. Todas Hace son 3. fracturas. ¿De acuerdo, muchachos? Y las otras quizás que ustedes están viendo acá, que son estas, por ejemplo, que pueden ser propias de lo que es trabajo que se ha hecho acá. Tal vez esta podría ser. No, que esta es la misma. ¿Se dan cuenta? Entonces tal vez hay algunas que les va a salir aisladas, dos, de repente hay dos nada más, entonces ese sería un cuarto sistema, pero ustedes tienen que colocar en el orden correspondiente el que predomina. Los sistemas principales van primero y al último colocan los sistemas que son menores. Sí. ¿Uno sería este de acá? ¿No? ¿O el de la acá? Este de acá, No, la de acá. el de acá y las capas, yo los pondría tercero capas porque son capas. Porque no es propiamente un sistema, pero se considera. Porque este se nota más. Porque va a ser Claro, esta de acá y la otra, y esta que está acá. Y esta. Y bueno, acá hay otras pequeñas que tienen otra orientación que quizás se puede considerar también. Esto es uno. Esta que es diferente a la de allá, pero eso habría que evaluarlo porque recuerden que acá han utilizado explosivos. Generalmente las estructuras no son tan predominantes en este tipo de ropa. Hay, pero no es mucho. Lo tendremos en cuenta si tal vez más adelante vieron. Claro, sí, pero por eso con sus datos que ustedes tomen van a verificar si hay alguna diferencia. Cuando es muy grande la diferencia, ya es otro sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo, solamente para acotar esto, ¿qué pasaría si de esta fractura tengo otra, pero que viene así? O sea, su ángulo cambia, Más inclinado. más inclinado. Entonces, ya no sería el mismo sistema. Porque Ojo, ese de ahí es un parece detalle. que está un poco más inclinado que la parte de acá. ¿Esta? Más arribita. ¿El de arriba? Para la parte de... ¿Cuál? No, para allá, para allá. La parte de arriba. Claro, ahí tendrían que medir y verificar eso. No sería lo mismo. Claro, sí, aparentemente a veces por el corte parece diferente, pero es el mismo. Pero ¿cómo lo verifican? Tomando el dato de deslizamiento. Obviamente los datos estudiantes, la manera como se toma es similar cuando se toman las capas. Ahí no hay más ciencia que darle, es lo mismo. El principio es el mismo. La manera de tomar dirección de deslizamiento, el deslizamiento de la capa, en este caso de la capa, también se toma de la misma manera la fractura. ¿De acuerdo, estudiantes? ¿Alguna consulta hasta ahí? Una pregunta. Por alguna razón encontramos una capa, ¿no? Un sentido nada más. Más Serían dos entonces, ¿no? Claro, si fuera otro, entonces ahí sería otra familia. ¿Cuál es el margen más o menos? 5 grados, dijo, ¿no? Puede Más o ser. menos para considerarla de la misma familia. Claro, lo que sucede es, lo que tienes que considerar acá, por ejemplo, quizás entre esta capa y esta, por ejemplo, este plano, perdón, hay 1 o 2 grados de diferencia. A veces hasta 3. Pero cuando tu ángulo es mayor, quizás 10 grados, 15 grados, lo más probable es que por acá se va a cortar. O sea, lo vas a ver que lo está cortando. Son como 2 planos que se intersectan. Claro. Y lo vas a ver. Entonces, cuando tú ves eso, no puedes considerar ya la misma familia. Es otro. En cambio, acá yo veo que esto puede seguir, puede tener una cierta longitud. Justamente en su evaluación del macizo rocoso, ahí se evalúa la longitud de fracturas. ¿Cuál es la extensión? ¿No? La persistencia de la fractura. Entonces, esos detalles se revisen, están en su hoja. Eso es lo que tienen que considerar. Entonces, si ven que se intersecta rápidamente por acá, si yo viera que esto se va a intersectar por acá, entonces no lo consideraría. Ya tiene que ser otra familia. Y no tiene que ser una, tiene que ser varias. Si hay una, son asistemáticas,
y esas no tienen una edición propia de un trabajo que se ha hecho. En este caso sí, porque acá sabemos que han utilizado este tipo de material para hacer este trabajo, por la dureza de la ropa. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Lo vamos de frente arriba para la longitud. Ah, la longitud, eso tienes que medirlo. Por ejemplo, ahí dice, préstame tu hoja. No, la otra. Ah. Dice longitud de la discontinuidad, que es la pregunta de su compañero. Acá dice menor 1 metro, entre 1 y 3, 3 a 10, 10 a 20, mayor a 20. Longitud de... La discontinuidad, ¿qué cosa es? Es la fractura. ¿De acuerdo? Entonces la fractura es esta. ¿Cómo yo sé cuando es mayor a 1 metro? Por ejemplo, yo veo esto y a mí me pareciera que llegara hasta por acá. Esto de acá, ahora, ojo, que acá hay una carretera. Probablemente esto sigue para allá, ¿no? Y se ha cortado porque obviamente lo han sacado. Entonces tal vez tiene más de 2 metros, 3 metros. Entonces ahí tengo que inferir un poco también, en este caso. Pero cuando es un afloramiento limpio, o sea, sin carretera, yo tengo que estimar. Cuando es por carretera, más o menos, ¿cuánto se le...? No, esto es aproximado, ¿no? Quizás acá hay 3 metros. Bueno, obviamente cuando se va al campo para hacer este trabajo tienes que llevar tu winch. O algunos utilizan inclusive unas pitas que avanzan y miden. Y eso van rompiendo y van avanzando, por hacer un trabajo más rápido. Y marcan la medida, cuántas longitudes. Entonces, acá por ejemplo es pequeño, pero por ejemplo, la capa. Imagínense que no hubiera fallado. La capa es Ya, eso tengo, hermano. No, viene así, y esa debe seguir. la ayuda inclusive llega porque como es arquitectura, ya pues hasta el que mide afloramiento que ustedes han terminado de la empezar. casa, el techo. Entonces esa longitud Yo que le puedo perdón. considerarlo como una fractura de un sistema. ¿Qué distancia tiene? Mayor a 20. A partir de ese año. Mayor a 20. Entonces, ¿eso qué va a generar? ¿Por qué? ¿Cuándo es el puntaje del mayor a 20? ¿20? 0, ¿no? ¿Y el que es menor a 1 metro? 6. 6. ¿Por qué valoro más el que es de 1 metro y el que es más grande? Puntuación en qué sentido. ¿En cuánto lo coloco? ¿Cómo funciona? ¿Ah? ¿Cuánto lo coloco? Eso bien. A ver, fíjense muchachos. Ah, ¿tú nomás? Si esta fractura, imagínense que fuera larga, hasta arriba, Ya. ¿no? Y esta fracturita pequeña, ¿no? O sea, esta fracturita yo le doy 6, ¿no? Porque es menor a 1 metro. Pero esta de acá le pongo 0, el puntaje. ¿Puntaje de qué? ¿Puntaje de qué? El puntaje que está ahí en su tabla. Es valoración. Valoración. Es como tu nota de examen. También es ahí, No hable de eso, por ¿Entiendes? favor. Más que 5 a 0. No quiero saber nada. Claro, Y el en este cero, caso es dice. 0,6. Fractura grande. ¿De qué trabajo? Menos flor, más puntaje. Allá. ¿Pero por qué más? ¿Por qué, muchachos? Ustedes están todavía en tercero o cuarto. ¿Han Tercero. llevado construcción, estructuras? No. Bien. Pero si tiene una viga, por ejemplo, larga, Allá. Hay mayores. una viga larga, ¿no? Ah, la luz. y una viga corta, un portal, por ejemplo. ¿Por Hay qué? mayor resistencia. Porque la gravedad es menor y su peso es menor. Ajá. En cambio, mientras más larga, mayor. Problema de vida. Entonces, ¿dónde voy a tener mayor problema? En la larga. La larga. Esta es parecido, estudiantes, pero esto es en la naturaleza. Bien explicado. Mientras más larga sea mi fractura, muchachos, va a tener mayor incidencia en un efecto de caída de rocas o de desplazamiento de rocas. Algo pequeño no. Una fracturita pequeña no tiene problemas. Correcto. Es como cuando juegas pelota y te patean y te dice una fracturita, a otro se le rompe la pierna. No es el mismo, claro, es diferente. El efecto es mayor cuando tienes una fractura. Siempre, estudiantes, las fracturas predominantes obedecen una falla. Están asociadas. ¿De acuerdo? No, por eso es que, claro, por eso se valora con 6. Claro. ¿Qué tan estamos evaluando? O sea, eso de acá nos estamos adelantando, pero esa es evaluación del macizo rocoso. Tú vas a ver
si tu roca es buena o es mala. Para por ello la algún tipo de valoración. edificación. Eso es lo que está, esa tabla. Valoración. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que bajo ese principio se rellenan las demás. Cuando es más áspera, revisan. ¿Para qué? Para que cuando hagamos ya la clase en el aula, todas esas preguntas y dudas que resuelvan. ¿De acuerdo? Otra de las cosas, por ejemplo, ahí solo para ir avanzando así de manera no seguida. Por ejemplo, hay una parte donde dice rugosidad. Está en el punto 4, dice estado de la estructura o dificultades. Dice cuando es muy rugosa tiene un puntaje 6, pero cuando es suave 6. ¿Por qué? El principio es similar a lo que hemos hablado hace un rato. Adherencia. Adherencia. Adherencia, ¿qué quiere decir con adherencia? Que si es más rugoso es más adherente. Hay una fricción mayor. Claro. En cambio, si los dos son suaves, ¿qué pasa? Lisa. Si yo tuviera una lutita y una arenisca, por ejemplo, ¿qué pasaría? Ambas son lisas. Y si tengo una arenisca sobre otra arenisca, ¿qué cambia? Sí, ¿Dónde hay lisa. mayor resistencia o mayor oposición al que se desplace? Lutita y arenis. Porque Porque son diferente. más rugosos. Desde el principio. Mi compañero tiene sueño. Ya muchachos, vamos a tratar de avanzar para terminar antes que nos gane la hora. Esa mala. Así que vamos a ir de frente arriba. Hasta Nick está despierto. Claro, son fracturas. Ahora, obviamente si está todo fracturado,